Bienvenidos de nuevo a todos y hoy tenemos una historia. Les dejaré escucharla y, como de costumbre, la leeré y daré mi opinión. Espero que hagan lo mismo en los comentarios de abajo. Sin más preámbulos, vamos directamente al grano. Mis padres enviaron un mensaje de texto: vendí la casa por las deudas de tu hermana. Nos mudamos mañana. Yo respondí: yo también vendí la mía. Y reservé un vuelo de ida a la costa. 15 minutos después, mi hermana llamó gritando. El mensaje de texto llegó a las 8:47 de la tarde un martes. Estaba terminando de cenar, mi teléfono boca abajo en la encimera de la cocina porque había estado intentando tener una comida sin revisar los mensajes cada 5 minutos. Cuando finalmente miré, había 3 mensajes de mi madre. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Tuvimos que tomar una decisión difícil. Vendí la casa para pagar las deudas de Madison. Nos mudamos contigo mañana. Estaremos allí al mediodía. Leí los mensajes 3 veces, mi cerebro se negaba a procesar las palabras en cualquier orden que tuviera sentido. Habían vendido su casa para pagar las deudas de mi hermana, y se mudaban a mi casa mañana sin preguntar. No, ¿podemos quedarnos contigo un tiempo? ¿No? ¿Estarías dispuesta a ayudarnos durante este momento difícil? Solo una declaración de hecho rotunda enviada por mensaje de texto con menos aviso del que le darías a alguien para una cita para almorzar. Miré alrededor de mi pequeña casa de 2 habitaciones, la que había comprado hace 18 meses después de años de ahorro, presupuesto y sacrificio. El primer lugar que había sido realmente mío, el santuario que había creado específicamente para tener espacio lejos de mi caótica familia y sus constantes exigencias. Esperaban mudarse mañana. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro se pusiera al día por completo, escribiendo una respuesta que parecía venir de otra persona. Yo también vendí la mía. Pulsé enviar, luego inmediatamente abrí mi computadora portátil y empecé a buscar vuelos. Encontré un vuelo nocturno a Portland, Oregón, saliendo a las 11:30 de la noche. Lo reservé. Un billete de ida, sin fecha de regreso. Luego empecé a empacar. La parte lógica de mi cerebro gritaba que esto era una locura, que no podía simplemente abandonar mi casa, mi trabajo y toda mi vida por un mensaje de texto. Pero una parte más profunda y primal de mí sabía que esta era la única manera. Si mis padres aparecieran mañana y me encontraran aquí, nunca sería libre. Me harían sentir culpable por dejarlos quedarse temporalmente, lo que se volvería permanente. Madison lo seguiría poco después, junto con sus acreedores y su caos. Mi casa se convertiría en su casa, y yo estaría atrapada en la misma disfunción familiar de la que había pasado mi vida adulta tratando de escapar. Así que empaqué 2 maletas de ropa, mi computadora portátil y documentos importantes, los álbumes de fotos que realmente me importaban. Todo lo demás podía quedarse o lo manejaría más tarde. Lo resolvería una vez que tuviera distancia y claridad. Mi teléfono sonó a las 9:02 de la noche. Madison. Lo dejé ir al buzón de voz, pero ella volvió a llamar inmediatamente. Luego otra vez, en la 4ª llamada, respondí. ¿Qué diablos quieres decir con que vendiste tu casa? La voz de Madison era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Exactamente lo que dije. La vendí. Estás mintiendo. No puedes vender una casa tan rápido. Solo estás siendo dramática porque estás enojada porque mamá y papá se mudan contigo. No estoy siendo dramática. La vendí hace 3 semanas, el cierre fue ayer. Los compradores toman posesión el viernes. Esto era una mentira. Yo no había vendido la casa. Pero Madison no necesitaba saber eso. Lo que sí necesitaba saber era que su plan, y no tenía dudas de que todo esto era su plan, no el de mis padres, había fallado. Hace 3 semanas. ¿Por qué ibas a vender tu casa hace 3 semanas? Porque me mudo a Oregón. Me ofrecieron un trabajo. Mejor paga, mejores oportunidades. He estado planeando esto durante meses. Otra mentira. Pero ahora me salía con facilidad. A veces, la mejor defensa contra el caos familiar es un muro de fricción que no pueden penetrar. Nunca dijiste nada sobre mudarte a Oregón. ¿Por qué lo haría? Apenas hablamos, Madison.
No te debo actualizaciones sobre mis planes de vida. ¿Pero a dónde se supone que van mamá y papá? Vendieron su casa por tu promesa de acogerlos. Nunca les prometí nada. Me enviaron un mensaje de texto a las 8:47 de esta noche informándome que se mudaban mañana. Eso no es preguntar. Eso es exigir. Y no respondo bien a las demandas. Esto es tan egoísta. Son tus padres. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque sigues sacándolos de tus desastres autocreados. ¿Cuánto pagaron esta vez, Madison? $50.800. Silencio, luego más bajo. $75.000. ¿Qué fue esta vez? Tarjetas de crédito. Una empresa fallida. Deudas de juego. Es complicado. Siempre es complicado contigo. Y siempre termina con mamá y papá sacrificando todo para arreglar tus errores mientras se espera que yo recoja los pedazos. Esta vez no. ¿Dónde se supone que van a vivir, Ashley? Están vendiendo su casa. No tienen a dónde ir. Ya lo resolverán. Son adultos. Tal vez puedan mudarse contigo ya que eres tú quien creó esta situación. No tengo espacio. Estoy en un apartamento de una habitación. Entonces supongo que tendrás que ser creativa porque me subo a un avión a Portland en 2 horas y no regresaré. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número, luego también bloqueé los números de mis padres. Si querían contactarme, tendrían que enviar un correo electrónico, y yo podría ignorarlos a mi antojo. La opinión de Billy. Esa reacción fue extrema, pero también algo comprensible. Saltaste directamente a irte. ¿Crees que actuaste con claridad o con pánico? Parece que con ambos. Conocías el patrón, pero la velocidad dice que llevabas mucho tiempo reprimiendo esto. El hecho de que tus padres simplemente anunciaran que se mudaban es salvaje. ¿Por qué no preguntaron primero? Mi opinión. Probablemente siempre asumieron que dirías que sí, así que se saltaron el paso por completo. La culpa instantánea de Madison es reveladora. ¿Crees que realmente esperaba que arreglaras todo de nuevo, o simplemente estaba en pánico? Parece que está acostumbrada a ser rescatada, así que asumió que serías la siguiente en la fila. Mentir sobre la venta de la casa. Inteligente, a corto plazo, pero arriesgado. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad. Llamé a mi mejor amiga, Natalie, la única persona en la que confiaba con la verdad de lo que estaba sucediendo. ¿Estás haciendo qué? La voz de Natalie era incrédula, pero no crítica. Conocía a mi familia lo suficiente como para entenderlo. Me voy esta noche. Billete de ida a Portland. Solo necesito que alguien sepa dónde estoy en caso de que pase algo. Ashley, ¿estás segura de esto? Quiero decir, te apoyo, pero esto es enorme. Tu trabajo, tu casa, todo. Mi trabajo ha sido agotador durante 2 años. He estado solicitando puestos remotos durante meses. Puedo trabajar desde cualquier lugar. ¿La casa? Miré alrededor de la sala que había pintado yo misma. Los muebles que había elegido cuidadosamente. La casa, puedo alquilarla o venderla de verdad más tarde. Ahora mismo, solo necesito no estar aquí cuando aparezcan mañana esperando mudarse. ¿Qué necesitas de mí? ¿Puedes revisar la casa en unos días? Asegurarte de que no entraron o algo loco. Te pagaré. No me vas a pagar. Yo la revisaré. Y Ashley, creo que estás haciendo lo correcto. Tu familia te ha estado agotando durante años. Quizás esto es lo que se necesita para finalmente liberarse. Le di a Natalie mi llave de repuesto y el código de la alarma, junto con permiso para lidiar con cualquier cosa que surgiera. Luego terminé de empacar, cargué mi coche y conduje hasta el aeropuerto. El vuelo nocturno estaba medio vacío. Conseguí un asiento en la ventanilla y observé cómo las luces de la ciudad desaparecían debajo de mí. Sintiendo simultáneamente terror y liberación. Acababa de hacer explotar toda mi vida basándome en un mensaje de texto y una serie de decisiones impulsivas.
Pero también acababa de escapar de una trampa que habría destruido lo que quedaba de mi independencia y estabilidad financiera. Mi teléfono, lo volví a encender brevemente antes del despegue para avisar a Natalie que había llegado al aeropuerto, mostraba 23 llamadas perdidas, 15 de Madison, 8 de mi madre. Una serie de mensajes de texto que no leí más allá de las líneas de vista previa visibles en la pantalla de bloqueo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu padre está devastado. Te criamos mejor que esto. Estás siendo increíblemente egoísta. Apagué el teléfono por completo y lo metí en mi bolso. Podían estar devastados y pensar que yo era egoísta todo lo que quisieran. Había terminado de quemarme para mantenerlos calientes. Portland estaba gris y lloviznaba cuando aterricé a las 6:30 de la mañana. Nunca antes había estado en Oregón. No tenía conexiones aquí. No tenía trabajo. No tenía apartamento esperándome, solo 2 maletas y una necesidad desesperada de estar en cualquier lugar que no estuviera a poca distancia de mi familia. Tomé un coche compartido hasta un hotel cerca del centro, me registré y me derrumbé durante 6 horas. Cuando me desperté, pedí servicio de habitaciones y finalmente me permití pensar en lo que había hecho. El ataque de pánico me golpeó alrededor de las 3 de la tarde, sentada en la cama del hotel, comiendo pasta demasiado cara y de repente incapaz de respirar mientras la magnitud de mis decisiones se estrellaba sobre mí. Había abandonado mi casa. Mi trabajo me despediría por no presentarme ni avisar cuando no apareciera mañana. Mi familia probablemente pensaba que había tenido un colapso. Tal vez sí. Pero debajo del pánico había algo más. Una sensación más ligera, como si un peso se levantara. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba esperando la próxima crisis familiar. No estaba presupuestando el préstamo de emergencia que Madison necesitaría o el favor que mis padres exigirían. No estaba interpretando el papel de hija responsable mientras veía a mi hermana agotar a nuestros padres y no enfrentar ninguna consecuencia. Estaba libre, aterradora, completamente libre. Durante la semana siguiente, comencé a reconstruir desde cero. Encontré un apartamento amueblado mes a mes en un vecindario tranquilo. Solicité puestos de trabajo remotos y obtuve 3 entrevistas en cuestión de días. Comencé a explorar Portland, descubriendo cafeterías, librerías y senderos a través de bosques que hacían que mi ciudad natal del medio oeste pareciera incolora en comparación. Natalie me envió actualizaciones por correo electrónico, que había desbloqueado específicamente para ella. Tus padres aparecieron en tu casa a las 11 de la mañana como dijeron, intentaron abrir la puerta, la encontraron cerrada con llave, tocaron el timbre durante 20 minutos. Tu madre me llamó. Supongo que obtuvieron mi número de tus contactos de emergencia. Preguntándome si sabía dónde estabas. Les dije que te habías mudado a Oregón por un trabajo. Tu padre me llamó mentirosa. Se fueron alrededor de la 1 de la tarde. Madison pasó por tu casa hoy. Intentó que le diera la llave para que pudiera revisar las cosas. Le dije que no. Amenazó con llamar a la policía y reportar un allanamiento o algo así. Le dije que adelante. Que tenía permiso escrito del propietario. Se fue furiosa. Tu madre me llamó de nuevo. Estaba llorando, diciendo que no sabían qué hacer. Que el cierre de su casa era en 2 semanas y que no tenían a dónde ir. Preguntó si habías dejado alguna información sobre dónde estabas en Oregón. Dije que no. Preguntó si tenía alguna forma de contactarte. Dije que no. Soy una mentirosa terrible, Ashley. Así que probablemente sabe que estoy mintiendo, pero no me derrumbé. Le envié a Natalie un generoso pago de Venmo con una nota por lidiar con mi caos. Eres la mejor amiga que cualquiera podría pedir. Ella me lo devolvió con un mensaje. No quiero tu dinero. Quiero que seas feliz y libre. Quédate en Oregón. Construye una nueva vida. No vuelvas. 2 semanas después de mi partida, recibí mi primera oferta de trabajo remoto. Puesto de escritora técnica. Completamente remoto. Mejor paga que mi trabajo anterior. Acepté inmediatamente. La opinión de Billy. Esto parece un punto de ruptura que se había estado gestando durante años. ¿Te fuiste de la noche a la mañana?
¿Crees que esta fue la única forma de romper finalmente el ciclo o simplemente la forma más rápida? Honestamente, parece extremo, pero también como si supieras que un simple no se mantendría. El hecho de que tus padres se presentaran de todos modos demuestra algo. ¿Por qué no lo cuestionaron o confirmaron primero? Para mí, eso significa que estaban acostumbrados a ignorar tus límites por completo. La reacción de Madison es predecible. ¿Crees que realmente te veía como una persona o simplemente como un apoyo de respaldo? Parece que eras parte de su red de seguridad, no de su familia. La mentira sobre la venta de la casa funcionó a corto plazo, pero... Mis padres finalmente descubrieron cómo enviarme un correo electrónico. Los mensajes comenzaron a llegar aproximadamente 3 semanas después de que me fui, de mamá. Ashley, por favor dinos dónde estás. Nos quedamos con tu tía Linda temporalmente, pero no es una solución permanente. Necesitamos saber que estás a salvo. Necesitamos entender por qué nos abandonaste así. No respondí. De papá. Tu madre está fuera de sí de preocupación. Lo que sea que te enoje, podemos resolverlo. Pero desaparecer sin una palabra es cruel e inmaduro. Nos debes al menos una explicación. No respondí. De Madison. Sé que crees que estás castigando a mamá y papá, pero en realidad solo estás demostrando lo egoísta que siempre has sido. Lo dieron todo por ti, y así es como les pagas, huyendo cuando te necesitan. Eres patética. A ese, respondí, solo 3 palabras. La proyección es fea. Ella no respondió el correo electrónico. Después de un mes de silencio, mi madre envió un correo electrónico más largo. De tono apologético, tratando de explicar su lado. Ashley, entiendo ahora que deberíamos haber preguntado en lugar de decirte que nos mudábamos. Fue presuntuoso e injusto, pero tienes que entender la posición en la que estábamos. Los acreedores de Madison amenazaban con acciones legales. Si no pagábamos sus deudas, ella podría haber ido a la cárcel. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Dejar que nuestra hija fuera a prisión. El correo electrónico pasó a detallar los diversos desastres financieros de Madison, deudas de tarjetas de crédito por una adicción a las compras, un esquema MLM fallido en el que había invertido mucho, préstamos personales de prestamistas poco fiables que ahora exigían el pago con intereses. El total era en realidad más cercano a $90,000, no los $75,000 que Madison había admitido. Vendimos la casa porque era nuestro único activo de valor. Pensamos que tú, como nuestra otra hija, entenderías la obligación familiar y nos ayudarías en nuestro momento de necesidad. Nunca imaginamos que huirías en lugar de dar un paso adelante. Guardé el correo electrónico en una carpeta etiquetada Archivo familiar y no respondí. Habían tomado su decisión de priorizar los desastres autocreados de Madison sobre su propia estabilidad financiera. Esa era su decisión con la que vivir, no la mía para arreglar. 3 meses después de mi vida en Portland, finalmente me ocupé de la situación de la casa. Contacté a una compañía de administración de propiedades, les hice inspeccionar y fotografiar todo, y la puse en alquiler. Fue ocupada en 2 semanas por una agradable pareja de 30 y tantos años que la cuidó excelentemente. Los ingresos por alquiler cubrían mi hipoteca y proporcionaban un pequeño colchón. Podría haberla vendido y cortado los lazos por completo, pero mantenerla se sentía como mantener un pequeño salvavidas con mi antigua vida por si esta nueva no funcionaba. Pero la nueva vida estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. Había hecho amigos a través de un grupo de senderismo, había empezado a salir con alguien que había conocido en una cafetería, y era genuinamente feliz de maneras que no había sido en años. Portland me venía bien, la lluvia, el verde, la cultura de la gente que también había venido aquí para reinventarse. Madison encontró mi dirección de alguna manera, probablemente contrató a un detective privado o convenció a alguien para que buscara los registros de la propiedad. Una carta llegó 6 meses después de que me fui, reenviada desde mi casa de alquiler por la compañía de administración de propiedades. La carta tenía 8 páginas, manuscrita, furiosa. Madison expuso todos mis pecados. Abandonar a la familia, forzar a nuestros padres a la pobreza, arruinar sus posibilidades de reconstruir su vida, ser egoísta, fría e indiferente. Me culpaba por la depresión de mamá, los problemas de salud de papá y sus propias dificultades financieras continuas.
Podrías haber ayudado, escribió. Podrías haberlos acogido solo unos meses mientras se recuperaban, pero en lugar de eso huiste como una cobarde. Siempre pensaste que eras mejor que yo, mejor que ellos. Y ahora lo has demostrado. Te importa más tu preciada independencia que la familia. Espero que seas feliz en Oregón mientras el resto de nosotros sufrimos por tus elecciones. Leí la carta una vez, luego la quemé en el fregadero de mi cocina, observé cómo las páginas se encrespaban y ennegrecían, y se convertían en cenizas. Dejé que el humo se llevara sus acusaciones y su ira. Tenía razón en una cosa. Si me importaba más mi independencia que permitir la disfunción familiar que había definido mis primeros 30 años. Y era feliz, genuina y sorprendentemente feliz. Un año después de que me fui, recibí una llamada de un número desconocido. Había desbloqueado a mi familia meses antes, pensando que había pasado suficiente tiempo para que el acoso se hubiera detenido. El número no era uno que reconociera, pero tenía el código de área de mi ciudad natal. Respondí, hola, Ashley. Soy la tía Linda. La hermana de mi madre, con quien se habían estado quedando temporalmente. Hola, tía Linda. ¿Está todo bien? Quería hacerte saber que tus padres están mejor. Encontraron un apartamento que pueden pagar con su seguridad social combinada y la pensión de tu padre. Se mudan de mi casa el próximo mes. Eso es bueno. Me alegro de que se hayan recuperado. ¿En serio? El tono de Linda era cortante, porque los dejaste sin hogar y no pareció importarte. Se quedaron sin hogar cuando vendieron su casa para pagar las deudas de Madison. Yo no tomé esa decisión. Ellos sí. Necesitaban ayuda. Necesitaban dejar de ayudar a Madison. Hay una diferencia. Silencio. Luego Linda suspiró. Probablemente tienes razón. La he visto manipularlos durante años. Este fue solo el ejemplo más grande. Pero Ashley, son tus padres. ¿No crees que les debes algo? Les debo la infancia que me dieron, que fue buena en su mayor parte. No les debo mi vida adulta, mi estabilidad financiera o mi salud mental. Ellos tomaron decisiones. Yo tomé las mías. Todos estamos viviendo con las consecuencias. Esa es una forma muy fría de ver a la familia. Quizás. O quizás sea la única forma de sobrevivir a una familia que te ve como un fondo de emergencia en lugar de una persona. Linda no tuvo respuesta a eso. Hablamos unos minutos más sobre temas neutrales, luego colgamos. Me sentí incómoda durante unas horas después, pero no culpable. La culpa habría significado creer que había hecho algo mal, y no lo había hecho. Me había protegido a mí misma. Eso nunca estuvo mal, independientemente de lo que pensara mi familia. 2 semanas después de que me fui, recibí mi primera oferta de trabajo remoto. Puesto de escritura técnica, completamente remoto, mejor paga que mi trabajo anterior. Lo acepté inmediatamente. La gerente de recursos humanos que llamó con la oferta preguntó casualmente sobre mi estado laboral actual. Veo que hay un hueco en su currículum desde su último puesto. ¿Sigue empleada allí? No, me fui hace 2 semanas. Una emergencia familiar requirió que me reubicara inmediatamente. Espero que todo esté bien ahora. Cada día está mejor, dije, lo cual era cierto de maneras que ella no podía imaginar. El trabajo comenzó el lunes siguiente. Organicé una oficina en casa en el segundo dormitorio de mi apartamento, compré un escritorio decente y una silla ergonómica y me lancé al trabajo con una intensidad que me sorprendió. Ser productiva, ser valorada por mis habilidades, recibir un cheque de pago que era solo mío y no destinado a emergencias familiares. Se sentía revolucionario. Mi antiguo trabajo llamó una semana después de que desaparecí. La directora de recursos humanos, sonando molesta y confundida, dejó un mensaje de voz preguntando dónde había estado y si tenía la intención de regresar o si renunciaba. Llamé durante su hora de almuerzo, esperando que fuera el buzón de voz. Conseguí a la directora de recursos humanos en su lugar. Ashley, ¿dónde has estado? Has faltado una semana al trabajo sin avisar. Pido disculpas por la falta de aviso. Tuve una emergencia familiar que requirió una reubicación inmediata.
Llamo para renunciar formalmente. Con efecto inmediato. ¿Con efecto inmediato? No puedes simplemente abandonar tu puesto. Entiendo que esto es un inconveniente. Estoy feliz de ayudar a hacer la transición de mis proyectos de forma remota si es necesario, pero no regresaré a la oficina. Hubo una larga pausa. ¿Estás bien? Esto es muy inusual en ti. La preocupación en su voz casi rompió mi cuidadosa calma. Sara había sido una buena supervisora, había abogado por mis aumentos y ascensos. No merecía ser abandonada. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, en realidad. Solo necesitaba un nuevo comienzo, y a veces eso significa quemar puentes rápidamente antes de que te puedas convencer de no hacerlo. Bueno, lamento perderte. Eras una de las mejores. No volveré, pero agradezco la oferta. Después de colgar, lloré durante 20 minutos. No porque me arrepintiera de irme, sino porque era el último hilo que me conectaba con mi antigua vida. Y ahora estaba completamente cortado. Ya no había vuelta atrás, incluso si quisiera. Pero no quería. Esa fue la parte sorprendente. Echaba de menos ciertas cosas. Mi cafetería favorita, el sendero cerca de mi antigua casa, la familiaridad de una vida que había construido durante años. Pero no echaba de menos la ansiedad constante sobre cuándo golpearía la próxima crisis familiar, quién necesitaría dinero, qué emergencia me exigiría dejar todo. Mi primer cheque de pago del nuevo trabajo llegó a mi cuenta bancaria. Y me quedé mirando la notificación de depósito durante un minuto entero. Dinero que era completa y totalmente mío. Nadie sabía cuánto ganaba ahora. Nadie podía calcular cuánto podía darles. Nadie podía hacerme sentir culpable por tener ahorros mientras ellos luchaban. Abrí una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito local, transferí todo de mis antiguas cuentas y las cerré. Si mi familia de alguna manera obtuviera acceso a la información de mi antigua cuenta, no encontrarían nada. Otro hilo cortado. Natalie me envió actualizaciones que pintaban una imagen cada vez más caótica en casa. Tus padres cerraron la venta de su casa ayer. Han mudado la mayoría de sus cosas a un almacén y están viviendo con Linda. Tu padre parece 10 años mayor, Ashley. Tu madre lloró durante todo el proceso de mudanza. Madison apareció para ayudar. Pero en realidad solo tomó un montón de muebles para su apartamento, alegando que se los merecía ya que ella es la que tiene dificultades. Linda me llamó de nuevo. Está al límite con tus padres quedándose allí. Aparentemente, tu padre sigue haciendo comentarios sobre la decepción que resultaste ser. Como te criaron mejor que esto, como la familia debería ser lo primero. Linda finalmente explotó y le dijo que tal vez se hubiera puesto un alto a Madison hace años en lugar de permitirle. Nada de esto habría sucedido. No le ha hablado en 3 días. Viven en su casa en un silencio hostil. Grandes noticias. Madison fue desalojada de su apartamento. Sorpresa, sorpresa. No pagó el alquiler durante 3 meses. Les pidió a tus padres que lo pagaran y ellos dijeron que no. Que no les quedaba dinero. Hizo un berrinche enorme y los acusó de elegirte a ti en lugar de a ella. Tu madre señaló que ni siquiera estás aquí y Madison dijo que ese es exactamente el punto. Los abandonaste, así que deberían tener dinero para ayudarla a ella. La lógica no cuadra. Pero, ¿cuándo ha sido Madison lógica? Madison se está quedando ahora con su novio intermitente, Trevor. ¿Lo recuerdas? El tipo que ha estado viviendo de ella durante años. Aparentemente. Él le dijo que podía quedarse solo si pagaba la mitad del alquiler. Ella no tiene la mitad del alquiler. Así que está haciendo algún tipo de trabajo informal y le falta dinero cada mes. La ironía de que ella esté en la misma posición en la que puso a tus padres parece completamente perdida para ella. Leí estas actualizaciones con un extraño desapego. Eran personajes de una historia de la que solía formar parte, no personas cuyos problemas requerían mi intervención. Era como ver un programa de televisión en el que una vez había estado invertida, pero que ahora había superado. Mi vida en Portland siguió desarrollándose. Me uní a un club de lectura en una librería independiente local y conocí gente que no sabía nada de mi historia familiar.
Cuando me preguntaban sobre mis antecedentes, les daba la versión editada. Crecí en el Medio Oeste, trabajé en el mundo corporativo un tiempo, decidí que necesitaba un cambio y me mudé aquí para un nuevo comienzo. Nadie insistió en los detalles. Portland estaba llena de gente que había venido aquí para nuevos comienzos. Mi historia no era inusual. Conocí a Devon en una reunión de un grupo de senderismo 3 meses después de llegar. Era ingeniero de software y se había mudado a Portland desde California 2 años antes. También escapaba de un drama familiar del que no dio detalles. Nos unimos por ser refugiados de nuestros respectivos pasados y por nuestro amor compartido por navegar por las librerías los días de lluvia. En nuestra tercera cita, me preguntó sobre mi familia. ¿Te visitan tus padres? ¿Hermanos? No, no estamos en contacto. Es complicado. La familia suele serlo. Mis padres no me han hablado en 18 meses porque me negué a prestarle dinero a mi hermano para su sexta empresa fallida. ¿Cómo superaste la culpa? Principalmente con terapia. Y dándome cuenta de que no soy responsable de arreglar problemas que no creé. Mi hermano tiene 40 años. Si no puede descubrir cómo mantener un negocio después de 6 intentos. Tal vez debería conseguir un trabajo regular en lugar de esperar que el banco familiar siga financiando sus fantasías empresariales. ¿Qué dijeron tus padres cuando dijiste que no? ¿Que era egoísta? ¿Que la familia ayuda a la familia? ¿Que me arrepentiría de elegir el dinero sobre las relaciones? El típico chantaje emocional. ¿Y te arrepientes? Devon se quedó en silencio un momento, considerando la pregunta seriamente. A veces lamento la pérdida de la relación que me hubiera gustado tener, pero no me arrepiento de haberme protegido de la relación que realmente teníamos. Hay una diferencia. Esa conversación cambió algo en mí. Había estado cargando una culpa leve por mis padres, sintiendo que tal vez había reaccionado de forma exagerada. Tal vez debería haberles hablado antes de desaparecer. Pero el marco de Devon ayudó. No me arrepentía de haberme protegido de la relación que realmente teníamos. Mis padres querían una hija que sacrificara su estabilidad para arreglar sus errores. Yo quería padres que no me pusieran en esa posición. Queríamos cosas incompatibles y mi partida fue la única forma de resolver esa incompatibilidad. Meses después de huir, finalmente respondí a uno de los correos electrónicos de mi madre. No porque me sintiera obligada, sino porque finalmente estaba lo suficientemente estable como para involucrarme sin ser arrastrada de vuelta a su órbita. Mamá, estoy a salvo y me va bien. Entiendo que estés decepcionada con mis elecciones. Pero fueron necesarias para mi bienestar. No regresaré y no proporcionaré apoyo financiero. Espero que tú y papá encuentren una vivienda estable y descubran un camino sostenible. No soy la solución a sus problemas, y nunca debí haber sido esperada para serlo. Cuídense, Ashley. Su respuesta llegó en una hora, un largo correo electrónico lleno de dolor y acusaciones, y súplicas para que reconsiderara. Lo leí una vez, luego lo archivé sin responder. Había dicho lo que necesitaba decir. Un compromiso adicional solo reiniciaría el ciclo. Madison intentó un enfoque diferente. Creó una dirección de correo electrónico falsa y fingió ser una amiga mutua de la escuela secundaria, preguntando si quería reconectar. El estilo de escritura la delató inmediatamente. Madison nunca había podido disfrazar su particular marca de necesidad agresiva. Le respondí, Madison, sé que eres tú. Deja de intentar manipular tu camino de regreso a mi vida. No te voy a dar dinero, información o acceso. Sigue adelante. Ella no respondió por correo electrónico, pero sí publicó una larga diatriba en Facebook sobre hermanos ingratos que abandonaban a sus familias en su momento de necesidad. Varios conocidos mutuos comentaron con apoyo para ella, sin conocer la historia completa. No interactué ni corregí la narrativa. Los dejé creer lo que Madison les dijera. Sus opiniones ya no afectaban mi vida. Mi contrato de alquiler terminaba 6 meses después de que llegué a Portland. En lugar de renovar, empecé a buscar casas para comprar. Utilicé el capital de mi propiedad de alquiler en casa, que se había revalorizado muy bien, y los inquilinos estaban pagando mi hipoteca para dar un pago inicial por un pequeño bungalow estilo Craftsman en un barrio tranquilo.
El día que cerré la compra de la casa, me senté en los escalones del porche y lloré. Lágrimas de felicidad esta vez. Esta casa era mía de una manera que la anterior nunca lo había sido. Esa casa siempre se sintió como si pudiera ser invadida, como si la familia pudiera aparecer y reclamar espacio. Esta casa estaba en una ciudad donde no conocían mi dirección, en un estado que nunca habían visitado, detrás de los límites que finalmente había aprendido a imponer. Natalie voló para ayudarme a mudarme, trayendo regalos de inauguración y apoyo moral. Pasamos un fin de semana pintando paredes, colgando cortinas y montando muebles de IKEA mientras bebíamos vino y reíamos. Pareces diferente, observó Natalie mientras construíamos una estantería. Más ligera, como si ya no llevaras el peso del mundo. Ya no llevo su peso. Resulta que eso era la mayor parte. ¿Los echas de menos? ¿A tus padres? Quiero decir. A Madison no. Echo de menos a los padres que creía tener cuando era más joven. Los que creía que me protegerían y me apoyarían incondicionalmente. Pero esos padres nunca existieron. Siempre tuvieron condiciones. Y la condición principal era que yo priorizara las necesidades de Madison por encima de las mías. No echo de menos a los padres que realmente tuve. Eso es increíblemente triste e increíblemente sano al mismo tiempo. La recuperación es extraña así. Mi primera Navidad en Portland, fui invitada a la reunión familiar de Devon. Sus padres estaban organizando a pesar del desacuerdo con su hermano, y Devon quería que yo estuviera allí para apoyarlo moralmente. No tienes que venir si es demasiado, dijo. Sé que los asuntos familiares son complicados para ti. ¿Estará tu hermano allí? No, está prohibido después de que intentara robar las joyas de mi madre para empeñarlas y conseguir capital para su negocio el año pasado. Entonces iré. Me gustaría conocer a tu familia. La reunión fue pequeña y sorprendentemente funcional. Los padres de Devon fueron cálidos y acogedores. Su hermana era divertida y amable, y nadie me hizo preguntas invasivas sobre mis antecedentes o mi familia. En un momento, la madre de Devon mencionó que estaban contentos de que yo estuviera allí. Que Devon parecía más feliz de lo que había estado en años. No lleva tanto estrés, dijo. Creo que le haces bien. Creo que nos hacemos bien el uno al otro. Entendemos los límites del otro. Ella sonrió con complicidad. Los límites son importantes. Ojalá le hubiéramos enseñado a nuestro hijo sobre ellos antes. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. No puedes controlar cómo resultan tus hijos, dije, solo puedes controlar cómo respondes a sus elecciones. Eso es muy sabio y muy difícil de practicar realmente. Lo estoy aprendiendo con mi propia familia. Después de la cena, Devon y yo caminamos por el barrio de sus padres mirando las luces de Navidad. Gracias por venir esta noche, dijo. Sé que probablemente fue extraño estar en una reunión familiar después de todo lo de la tuya. En realidad fue agradable. Tu familia parece que realmente se gusta. La mayor parte del tiempo. Tenemos nuestras disfunciones, solo que de un sabor diferente al tuyo. La familia de todos es disfuncional a su manera. La cuestión es si es una disfunción manejable o del tipo que te consume. Y la tuya era del tipo que consume. Sí, pero salí antes de que me consumiera por completo. Caminamos en un silencio cómodo durante un rato. Luego Devon dijo, me alegro de que terminaras en Portland. Me alegro de que te subieras a ese avión y empezaras de nuevo. Yo también. La mejor decisión impulsiva que he tomado. La opinión de Billy. Esa última parte realmente muestra la diferencia entre escapar y construir algo nuevo. No solo huiste, reconstruiste. ¿Tus padres esperaban mudarse sin preguntar? ¿Alguna vez te vieron como independiente o solo como un apoyo de respaldo? Parece que nunca actualizaron la forma en que te veían como adulta. Tu decisión de irte al instante. ¿Fue valentía o evasión? Honestamente, creo que fue ambas. Pero en tu caso, la evasión podría haber sido la única forma de hacer cumplir un límite. Madison culpándote por todo. ¿Crees que ella realmente lo cree o simplemente necesita un chivo expiatorio? Mi opinión. Ella lo sabe a cierto nivel,
Pero culparte a ti es más fácil que rendir cuentas. 2 años después del mensaje de texto que lo cambió todo, vivía una vida que nunca había imaginado posible. El trabajo remoto había llevado a un ascenso. Había comprado una pequeña casa en Portland, de hecho, la compré con una hipoteca solo a mi nombre en una ciudad donde mi familia no podía pasar casualmente. Estaba en una relación seria con alguien que respetaba mis límites y no pensaba que la obligación familiar significara aceptar el abuso. Madison seguía enviando correos electrónicos ocasionales intentando retomar el contacto, generalmente en vacaciones o cuando necesitaba dinero. Nunca respondí. Mis padres enviaron tarjetas de cumpleaños a mi casa de alquiler. Todavía no sabían mi dirección en Portland, con mensajes genéricos y sin mencionar la ruptura. Yo tampoco respondí a esos. Natalie vino a visitarme, volando para un fin de semana largo para ver mi nueva vida. Caminamos por el desfiladero del río Columbia, bebimos demasiado vino en un viñedo y nos quedamos hasta tarde hablando de todo lo que había sucedido. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿Dejarlo todo así? A veces me arrepiento de cómo lo hice. Las mentiras sobre la venta de la casa, el dramático vuelo de medianoche, pero el hecho de irme. Nunca. Ese mensaje de texto fue la llamada de atención que necesitaba. Si me hubiera quedado, si los hubiera dejado mudarse, seguiría allí. Ahogándome en sus problemas. Seguiría creyendo que ser una buena hija significaba sacrificarme por personas que nunca harían lo mismo por mí. ¿Qué crees que habría pasado si te hubieras quedado? Lo pensé. Se habrían mudado temporalmente. Madison habría seguido en un mes porque la habrían desalojado o habría necesitado un lugar donde quedarse solo unas semanas. Yo habría estado manteniendo a los 3 mientras ellos no hacían ningún esfuerzo por cambiar nada. Mis ahorros se habrían evaporado. Mi salud mental se habría desplomado. Eventualmente. Habría perdido la casa de todos modos porque no podía permitirme mantener a 4 adultos con un solo salario. Entonces te salvaste. Me salvé y todos están bien. Mamá y papá tienen un apartamento. Madison sigue siendo Madison. Sigue creando caos y encontrando gente que la saque de apuros. El mundo no se acabó porque me negué a ser el sacrificio familiar. Natalie levantó su copa de vino a salvarse a sí misma, a los vuelos de ida y a los nuevos comienzos. Yo choqué mi copa con la suya a la libertad. Mis padres me enviaron un mensaje de texto a las 8:47 de la tarde un martes diciéndome que habían vendido su casa por las deudas de mi hermana y que se mudaban conmigo mañana. Respondí que yo también había vendido la mía, y reservé un vuelo de ida a la costa. 15 minutos después, mi hermana llamó gritando y le dije la verdad que no quería escuchar. Su crisis no era mi emergencia. Sus elecciones no eran mi responsabilidad. Su culpa no era mi carga. Luego colgué, me subí a ese avión y construí una vida donde podía ser una persona en lugar de una solución a los problemas de otras personas. 2 años después, no me arrepiento de un solo momento. Ni del vuelo impulsivo, ni de los puentes quemados, ni de los miembros de la familia que piensan que soy fría y egoísta, porque soy feliz. Realmente, genuinamente feliz. Y eso vale más que cualquier obligación familiar. Querían que lo salvara de las consecuencias que habían creado. En cambio, me salvé a mí misma de los escombros de sus elecciones. La mejor decisión que he tomado.